Si querés jugar tus juegos favoritos de Wii y GameCube en tu compu, en este video te voy a enseñar cómo instalar y configurar Dolphin desde cero, conectar un mando, agregar tus juegos y hasta crear tu propio Mi. Hoy lo voy a estar instalando desde una Mac, así que si querés el video dedicado para Windows, déjamelo saber en los comentarios. Ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página del emulador. Como tengo una Mac, sin importar si tiene chip de Apple o Intel, voy a descargar este de acá. Te recomiendo crear una carpeta para ir colocando todos los archivos del emulador y además colocarla en la barra lateral de favoritos, al menos durante la instalación. Una vez descargado, vamos a mover el archivo de descargas y le damos doble clic para abrirlo. Vamos a mover el icono de Dolphin dentro de aplicaciones. Y ahora sí, ya podemos borrar el archivo de instalación. Dentro de nuestra carpeta vamos a crear otra haciendo clic derecho y seleccionando crear nueva carpeta. Le vamos a poner juegos. Ahora hacemos clic en aplicaciones, clic derecho sobre el icono y crear alias. De esta forma vamos a tener un acceso rápido a la app desde la carpeta del emulador. Pero primero tenemos que arrastrarla ahí. Una vez dentro del emulador vamos a ir a configuración. Hacemos clic en Wii y cambiamos el idioma del sistema. Después vamos a repetir esto para GameCube. Después vamos a generar y gráficos para cambiar el motor gráfico. Si tenés una compu nueva, te recomiendo ir con Vulkan. Es posible que si no funciona con esta opción, directamente ni te aparezca o salga en gris. Y si no, la otra opción es usar OpenGL. También vamos a activar la pantalla completa y la sincronización vertical para que corra más fluido. Ahora, en mejoras y resolución interna, te recomiendo que vayas probando hasta encontrar la que te quede mejor, porque básicamente esto depende de cada PC. Yo estoy usando una Mac Pro con chip M2 y con la nativa por 6 me funciona bastante bien. Con el suavizado de bordes pasa algo similar, va a depender de tu PC. Después están los filtros, pero ya es bastante personal, así que pueden ir configurando las demás opciones según sus gustos y el rendimiento de cada PC. En arreglos temporales podemos activar decodificar texturas en GPU y mover la barrita a segura. También vamos a activar redondeado de vértices y listo. Acá en mando pueden conectar uno de Wii, elegir el emulado con algún joystick compatible, ya sea conectado o por Bluetooth, o bien jugar con el teclado y mouse. Para configurarlo, vamos a elegir acá en dispositivo el que corresponda. Y después, para cambiar las teclas, le damos a la que queramos modificar y presionamos la tecla para reemplazarla. O bien lo dejamos así como está. También podés seleccionar si querés que el mando esté en vertical u horizontal, ya que esto va a depender de cada juego. Si querés conectar un mando de Switch, te lo voy a enseñar en unos minutos, pero primero vamos a colocar los juegos dentro del emulador. Una vez tengas los archivos de juegos, si los tenés comprimidos, vas a darle clic derecho para descomprimirlos o bien hacer doble clic. Ahora es tan fácil como arrastrar los juegos dentro del emulador, lo cual también va a lograr que se inicien. Si estás jugando un juego como el Wii Resort o Wii Sports y te salta este aviso, puedes arreglarlo volviendo a opciones, ajustes de mando y acá le das clic a configurar. Vamos a eliminar la extensión default y listo. Ahora, otra opción es hacer doble clic acá en el centro del emulador y buscar la carpeta de juegos que creamos antes. De esta forma, todos los juegos dentro de esa carpeta se van a añadir automáticamente al emulador. Ahora, para conectar un Joy-Con de Switch, vamos a ir a configuración del sistema, Bluetooth y vamos a presionar el botón de sincronización del Joy-Con hasta que aparezca la opción en la compu. Le damos clic en conectar y volvemos al emulador. Antes de iniciar el juego, vamos a configurar las teclas del mando a gusto y probar si el puntero está funcionando correctamente. Eso lo vamos a hacer desde mandos, ajustes generales y presionamos donde queramos reemplazar. Después tan solo presionamos el botón que queramos en el Joy-Con y listo. Ahora, en entrada de movimiento podemos testear el puntero. Si ven que el punto rojo se mueve es porque está funcionando correctamente. Y si querés crear tu propio Mi para jugar en la consola, no te preocupes que también se puede. Volvemos al emulador y le damos clic acá arriba a herramientas. Y después a actualizar la consola a través de internet. Esperamos unos minutos y listo. Ahora volvemos a hacer clic en herramientas y cargar menú del sistema Wii. Recordá que si no estás usando un mando, podés apuntar con el mismo mouse. Si no recordás las teclas, siempre podés volver al emulador, hacer clic en mando y revisarlas. Ahora sí, en configuración vamos a elegir el idioma y después seleccionamos la fecha del sistema.
Le damos a aceptar y ahora ponemos nuestro nombre. Acá vamos a buscar nuestro país y le damos a aceptar. Y eso sería todo. Ahora pueden entrar al canal Mi y personalizarlo tal cual como en la consola original. Si notan que les va medio lagueado o muy rápido, pueden cambiar la configuración de velocidad del emulador haciendo clic en Dolphin, Preferencias y en General. Acá van al límite de velocidad y lo tienen que ajustar dependiendo de cómo les corra. Si es lento, van a subir el porcentaje y si va rápido, lo bajan. Y si querés que haga más tutoriales de este estilo, déjame saber qué otra consola te gustaría emular. Y no te olvides de revisar mi canal, que quizás ese tutorial ya está ahí. Y si te gustó el video, no olvides de apoyarme con tu me gusta y suscribirte al canal, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Pero mientras, te dejo en pantalla otro video que seguro te va a interesar.